Hola, bienvenidos a Chismes de Turquía. Antes de arrancar, suscríbanse y compartan este vídeo, porque lo que les voy a contar hoy trae ese sabor de intriga que tanto aman. Desde hace meses el murmullo en los pasillos de la industria no se calla. Gökberk YLDRM y Cemre Arda, dos de las figuras más comentadas del momento, han sido el centro de miradas y suspiros por la química que desprendieron en el mismo proyecto. Lo que comenzó como comentarios tímidos frente a sus escenas terminó estallando en conversaciones en cafeterías, sets y por supuesto en redes. La pregunta que todos repetían con una mezcla de emoción y cautela era siempre la misma: ¿es solo actuación o hay algo que late fuera de cámara? Hoy por fin, hay una claridad que nadie se atrevía a pronunciar con seguridad, y el silencio de tantas semanas parece haber encontrado una grieta por donde escaparse. Anoche, en un programa de entretenimiento con números de audiencia que hacen temblar a la competencia, una periodista de espectáculos, conocida por no hablar sin pruebas, se animó a ponerle palabras al secreto a voces. Su tono fue firme, su mirada directa, y el estudio, lleno de productores, camarógrafos y panelistas, se quedó en un silencio expectante que cortaba el aire. Lo que pasa entre Gökberk y Cemre no se acabó, solo cambió de lugar, dijo, y bastó esa frase para que el hashtag de sus nombres se disparara a lo más alto. En cuestión de minutos, usuarios de todas partes recopilaron fragmentos de entrevistas, capturas, coincidencias, y el ruido se hizo ensordecedor. De pronto, lo que parecía una especulación se transformó en tema del día y nadie quería quedarse fuera de la conversación. La periodista aseguró que en los últimos meses, ellos han optado por verse sin hacer olas, gestionando con precisión quirúrgica cada ventana de tiempo libre. No hay paseos improvisados frente a un restaurante de moda ni llegadas juntas a eventos con fotógrafos esperando, hay en cambio un plan de invisibilidad que no suena a despedida, sino a refugio. No estamos ante un final, insinuó ella con una media sonrisa que desató suspiros en el panel, sino ante una cercanía más callada, más auténtica. La frase retumbó como un eco cálido. Porque si algo aprendió el público en estos años de romances mediáticos, es que la distancia a veces no es otra cosa que una forma de proteger lo que importa cuando todos miran demasiado. Según lo dicho en vivo, la decisión de mantener el vínculo fuera de la vitrina no es casualidad. Las agendas de ambos son infernales y la atención que reciben puede ser tan agotadora como injusta. En medio de rodajes, lecturas de guión, reuniones, campañas y compromisos, construir algo íntimo requiere un silencio que el ruido del espectáculo casi nunca permite. Por eso, insistió la periodista, los rumores de ruptura que han ido y venido en las últimas semanas no se sostienen. Lo que hay es una estrategia del corazón, poner un poco de distancia de los focos para preservar la calma. Y desde el círculo cercano de la pareja llegó otra capa de información. Gökberk y Cemre, dicen, se tratan con una delicadeza que llama la atención, con normas propias y una atención mutua que no hace falta exhibir para que exista. Los entendidos señalan que Cemre, volcada en consolidar su trayectoria, prefiere que la vida privada sea un susurro, y Gökberk, lejos de molestarse, lo comprende y lo acompaña, marcando el paso sin empujarla hacia ninguna foto forzada. Después de estas declaraciones, Internet se partió en dos. Fans convencidos escribieron que todo era evidente y que nunca habían visto un gesto de despedida en sus miradas. Otros, en cambio, sostuvieron que la ausencia de apariciones conjuntas confirmaba un adiós que nadie se animaba a firmar. Las cuentas fan reactivaron archivos, rescataron vídeos antiguos, compararon risas y miradas, armaron hilos con enlaces, y cada segundo reinterpretado parecía abrir una nueva puerta. Pero lo cierto es que hasta el momento, ni Gökberk YLDRM ni Cemre Arda han dado un comunicado oficial. El silencio, ese viejo aliado de las conjeturas, vuelve a jugar su propio juego. ¿Se pronunciarán pronto? ¿Preferirán que el tiempo sea el único portavoz? Cada día sin respuesta multiplica la curiosidad y hace que los ojos se posen con más atención sobre cada gesto, cada post, cada ausencia. Tras el programa, el rumor no se apagó. En los pasillos, miembros del equipo que presenciaron el detrás de escena contaron que en estas últimas semanas, la pareja habría elegido reunirse con amigos que comparten, en casas discretas o espacios privados donde el murmullo del mundo no llega. Nada de fiestas masivas, nada de entradas triunfales. Es un modo de estar, dicen, que preserva una intimidad frágil en tiempos en los que todo se filtra. ¿Es esconderse? Hay quienes lo interpretan así.
Pero para otros, se trata de una forma de cuidado, un pacto tácito para proteger el pulso real de una relación que no precisa ser gritada para ser verdadera. En ese retrato íntimo no hay misterio, hay madurez, el entendimiento de que el amor, o lo que sea que esté creciendo entre ellos, se fortalece mejor en voz baja. Un columnista conocido sumó una pieza más al rompecabezas. Lo suyo, asegura, trascendió hace rato la cordialidad de compañeros. Quienes han compartido set con ellos hablan de una sintonía rara de encontrar, un modo de sostenerse sin interrumpirse, de alentarse sin invadirse. En jornadas interminables, cuando las luces ciegan y los relojes no perdonan, él habría sido el primero en buscarle la mirada a ella si una escena salía torcida, y ella, dicen, sabe cómo restaurarle la calma cuando el cansancio le cae encima como una losa. Esa red invisible que se extiende entre dos personas que se entienden sin discursos parece ser uno de los pilares del vínculo. Y no hace falta declarar nada para que todos lo perciban, está en el ritmo de sus pasos, en la forma en que se apartan para no pisarse y, aún así, llegan juntos al final del pasillo. En medio de la resaca de titulares, volvieron a circular palabras de entrevistas pasadas. Cembre, en una conversación que entonces sonó genérica, dijo algo que hoy resuena con otro peso. Mi vida privada me gusta vivirla en silencio. En aquel momento nadie le puso demasiada atención, pero ahora el eco de esa frase parece señalar una ruta. De su lado, Goldberg habría respondido en redes a un fan que le preguntó por su corazón con una línea tan simple como cargada: todo está donde debe estar. Ni nombres, ni detalles, ni fuegos artificiales. Y esa elección, decir sin decir, fue leída por muchos como un gesto de confirmación sin firmas, como si ambos se resistieran a permitir que un titular recorte lo que solo el tiempo puede explicar. No niegan, no confirman. Eligen la cornisa. Y mientras la palabra oficial no llega, los detectives de las redes han hecho de cada pista un mapa. Hay quienes aseguran que en días recientes ambos compartieron publicaciones desde lugares con un paisaje sospechosamente parecido, casi a la misma hora, sin etiquetas, sin pistas obvias, pero con detalles que los más obsesivos supieron destacar. Una lámpara en el fondo, un reflejo en una ventana, el borde de una silla de diseño. ¿Mensaje cifrado o coincidencia? Los foros estallan con teorías, y cada nueva foto se convierte en una pieza que algunos encajan con precisión de relojero. De a poco, la incertidumbre se ha renombrado como acuerdo silencioso, no hay un sí, no hay un no, hay un modo de caminar juntos frente a la presión de afuera. Esa postura, unida y mesurada, se ha transformado en uno de los rasgos más comentados de esta historia. Y claro, lo ambiguo fascina. Cuanto más gris es el territorio, más mirada atrae. En las últimas semanas, otro detalle alimentó la idea de que nada está librado al azar. El feed de Cembre luce más selectivo, pensado con publicaciones medidas, mientras que Goldberg parece haber elegido un mutismo casi total. Los tabloides interpretan esa coreografía como una estrategia impecable. Mientras Cembre abre camino con proyectos nuevos y asume retos que exigen foco, él habría subido un escalón más en la protección de su intimidad, levantando una frontera amable pero firme alrededor de lo que no está dispuesto a compartir. Lejos de chocar, esas posturas se complementan y generan algo parecido a la armonía, la versión más serena de una pareja que no necesita posar para existir. En ese equilibrio, dicen, radica la fuerza con la que atraviesan el ruido. Para quienes han estado cerca de ellos, hay señales inequívocas difíciles de ignorar. Cuando coinciden, la comunicación fluye con una naturalidad que desarma, sin aspavientos, con sonrisas que aparecen en momentos insignificantes y miradas que duran un segundo más de lo esperado. Aún así, se cuidan. No hay abrazos para las cámaras, no hay manos entrelazadas buscando flashes. Lo suyo es una complicidad vivida a salvo del juicio ajeno, en chispas que encienden solo cuando nadie está buscando la foto. Se han escuchado anécdotas de cómo se llaman por apodos que solo ellos conocen, de cómo organizan tiempos y tareas sin decirlo en voz alta, de cómo sincronizan decisiones pequeñas como si compartieran un guión invisible. Quien los observa de cerca, dicen, entiende que los rumores de un final pierden fuerza frente a esa coreografía casi doméstica que se cuela incluso en medio del caos del set. La periodista que encendió la mecha anoche cerró su participación con una definición que dejó al panel pensando. Habló de un lazo sin etiqueta intacto por dentro. Y esa imagen tan clara, levantó otra polvareda. ¿Hace falta un título para que algo sea real?
Es necesario un comunicado para legitimar lo que ya existe en la mirada, en la manera de habitar el mismo espacio con respeto. En el mundo del espectáculo, los discursos suelen necesitar sellos, pero el corazón a veces se gobierna solo. De ahí que esta historia se sienta inacabada, más viva que nunca. Porque si algo dejaron en claro las últimas horas es que no estamos frente a un capítulo de cierre, sino ante una trama que decide cuidarse para poder seguir. Y en esa decisión hay valentía. Así terminamos por hoy, pero no se confíen, esta novela todavía tiene páginas por escribir. Las cámaras seguirán alerta, las redes no dormirán, y cada paso de Gökberk YLDRM y Zembrearda será observado con lupa. ¿Habrá una declaración conjunta? ¿Un gesto contundente que haga callar a todos? ¿O preferirán sostener esta danza delicada donde los silencios hablan más fuerte? En Chismes de Turquía estaremos pendientes, listos para traerles cada giro, cada susurro y cada confirmación. Si les gustó este vídeo, suscríbanse ahora mismo y compártanlo con sus amigos amantes del drama bien contado. Les prometo que cuando llegue el próximo capítulo, serán los primeros en saberlo, porque lo que empezó como rumor ya suena a historia que eligió quedarse. Y aquí donde el espectáculo no se detiene, nosotros tampoco, seguimos siempre donde late el rumor, donde nace la verdad, donde el amor, si es que eso es, aprende a respirar lejos del ruido. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima en Chismes de Turquía.